Muy buenos días, este es Jorge desde Colombia con vida bendecida y sublime gracia. Antes que cualquier cosa, los bendigo con gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Un día maravilloso está haciendo esta mañana acá en Colombia, está precioso y seguro a donde usted se encuentra en este momento, usted tiene la gracia de Dios sobre usted y tiene un día también maravilloso. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de los diezmos. Habíamos hablado anteriormente, empezamos con la parte de que los diezmos fueron establecidos con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Y después vemos que se establece en la ley. Y recordándonos a todos que la ley vino 430 años después, que Dios hizo tenía esa relación con Abraham por gracia. Todo lo de Abraham fue por gracia, nunca existió la ley. Y en este evento con Abraham vemos que por gratitud Abraham le da a Dios el 10%, se llama el diezmo, el 10% de todo lo que él obtuvo cuando fue a esa guerra. Y vemos también que Jacobo, cuando es enviado por su padre a la tierra de Labán, su tío, él tuvo un sueño y se le puso una piedra acá en la cabeza y tuvo un sueño y vio una escalera. Y veía que los ángeles subían y bajaban y Dios estaba en la parte de arriba de la escalera. Y Dios le habló, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de tus padres. Y y Jacob entonces le dice a Dios, si tú me prosperas y me traes de vuelta a la casa de mi padre próspero, yo te prometo que te daré 10% o el diezmo. Estaban hablando de que es un reconocimiento de que el proveedor de todo, nuestras riquezas, nuestras provisiones, es Dios y nadie más, no un hombre, sino Dios. Y ese era lo que tenían en su corazón ellos. Yo dije esto anteriormente, que Jacob pues aprendió esto de su padre Abraham, Isaac, claro, su abuelo, porque Jacob es la tercera generación, pero todos ellos vivieron bajo, eh, bajo la gracia. Entonces, viendo en el Nuevo Testamento, la palabra diezmo no aparece. En ninguna parte usted encontrará la palabra diezmo o el 10%. Pero sí vemos en el Nuevo Testamento que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, vemos que se habla de dar, que como un ministerio. El dar, primero que todo, para nosotros como nacidos de nuevo, es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de nuestro Padre, somos participantes de la naturaleza de nuestro Dios. Nuestra vida es Cristo. Cristo es nuestra vida. Y Cristo es un dador. Dios es un dador. Entonces, para nosotros, dar es parte de lo que somos nosotros. Y nos da un ejemplo en la palabra. En 2 Corintios capítulo 8, hablando de Cristo como nuestro modelo en cuanto a dar, para que coloquemos en la mente esto. No hablo como quien manda, estamos hablando, déjeme decirle algo, para comenzar mejor. En 2 Corintios 8, vamos a ver que no se habla de la palabra diezmo o diezmar, pero se habla de la palabra dar como está en nuestro corazón. No, porque diezmar es 10% únicamente. En la ley era obligación dar 10%. Pero nosotros vivimos en la gracia y aquí en la gracia el Espíritu Santo nos muestra en su palabra que no hay tal ley o tal número como 10% en cuanto a nosotros dar. Es dar, primero que todo, con un corazón alegre. Un corazón no que ha sido coaxado para que, o obligado a dar, que salga de nuestro corazón
como podamos. La cantidad no interesa. Si colocó su corazón da 10%, eso no está mal. No importa que vivamos la gracia. Si es 10% que colocó su corazón, está bien, con tal de que no sea una ley establecida que tiene que ser el 10%, porque no está en la palabra para la iglesia. Lo que sí está en la palabra es que demos de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestro deseo, a que sea voluntario. No hay tal número, puede ser 20, puede ser 50, puede ser 100%. No existe tal límite, porque estudiando esto, el Espíritu Santo colocó en mi corazón. Cuando se enseña en la iglesia que el 10% es una obligación, que el 10% es, hasta muchas veces se crea esto en la iglesia, se manipula la cantidad que yo quiera dar, y está mal. Dar es parte de nuestra naturaleza. Y nosotros, como cristianos hoy, nuestra naturaleza es siempre dar y dar en abundancia, porque nuestro modelo, voy a leérselos, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy importante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dio todo por nosotros. Y ese es el ejemplo nuestro, que Dios es un Dios que da, un Dios dadivoso, un Dios que da lo mejor. Y tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Nuestra vida es alguien, es Cristo Jesús mismo. O sea que Dios por medio de nosotros siempre va a dar. Lo que quiero decir con esto es que no hay un límite de un 10% en la palabra de Dios. No existe tal cosa. Allí cuando nosotros enseñamos eso, estamos limitando posiblemente al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo en mí desea dar mucho más. Y lo que quiero poner claro es, no, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no está en contra de dar. Al contrario, es cuando se establece más la dádiva divina que fue su Hijo. Y en nosotros tenemos nuestra naturaleza de dar por naturaleza. Entonces, pero no con límites, un número. Eso fue parte de la ley. Con Abraham, él vivió en la gracia, es cierto. Y Abraham, vemos que con Abraham dio el 10%. Jacob le ofreció el 10% a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, en la gracia, la cual vivimos en Cristo Jesús, no hay tal enseñanza. Quiero leerles desde el capítulo 8, del versículo 1 de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 1. A ver si queda un poco más claro lo que quiero decir. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios para la iglesia de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Paro aquí. Dar es un privilegio. Y dar, en el caso del nacido de nuevo, es su naturaleza. Y dar, en este caso, es para el servicio para los otros hermanos. Aquí estamos, esto quiero hacer un paréntesis, porque vemos que el dar para la iglesia es siempre para suplir la necesidad de la iglesia. Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo, que tienen necesidad. Esa es la razón de el cristiano dar. No, repito, no un número específico, sino como ponga en su corazón, como Dios, su vida que es Cristo, coloque en su corazón. No tiene límites o no tiene restricciones o limitaciones del 10%. Y eso es lo importante aquí.
Eso es lo que Dios me mostró aquí. Lo importante aquí no es limitar a la iglesia enseñándole el 10%. Primero que todo, no existe el 10% aquí en la iglesia. Lo que existe es dar, y dar con un corazón alegre, sin límites. Bueno, y este es el ejemplo de esta iglesia. Pobre, pero dio, dice, dieron con su gozo de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, con agrado. Esa es la clave de dar aquí. ¿Ok? Ok, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, ah, no de ley, no por fuerza, no por obligación, no por que tengo una ley establecida en la cual tengo que dar, sino por gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El dar es un ministerio. Vamos a verlo. Así como esta iglesia tenía todo, abundaba en todas estas áreas, el dar es igual, se coloca aquí igual que de importancia como en estas otras áreas de la fe, tenían mucha palabra, tenían ciencia, tenían solicitud y amor. Bueno, se coloca el dar en el mismo grado de importancia. Qué importante esto, ¿no? Es un ministerio, porque el dar en realidad es para suplir las necesidades de los menos afortunados en ese momento para el cuerpo de Cristo. Muy importante esto. Sigamos. No hablo como quien manda. Fíjense, no es una ley. Dar no es obligación, pero es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Sale voluntariamente de nosotros. Es un gozo, es un privilegio. No necesitamos que nadie nos diga y nos recuerde. Eso es parte de nuestro. Ahora, cuando la iglesia constantemente recuerda cada semana, acuérdense de los diezmos, eso en realidad no es lo que la palabra de Dios nos muestra aquí en el Nuevo Testamento. No, Señor. Miren lo que dice. No hablo como quien manda, sino para poner en prueba por medio de la diligencia de otras iglesias. También la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Esta iglesia tenía el deseo de dar, tenía el deseo en su corazón de poder proveer a sus hermanos. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Cumplir conforme a lo que tengáis. Fíjense, no hay un número específico, no habla de para que cumpláis los diezmos, no, para que también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Puede que alguien en ese momento Dios le colocó en su corazón de dar 20%, 50%, 5%, 1%. Eso no importa. No hay tal obligación de 10%. No hay tal límite. Y repito esto, Dios me colocó en mi corazón, Espíritu Santo, que una enseñanza del 10% en la iglesia limita en realidad la provisión para los otros hermanos, porque no hay tal 10%, es provisión de corazón y usted va a dar, cuando entienda esto, usted va a dar y va a dar en abundancia y sin ponerse a poner sus ojos o su corazón en un número específico. Bueno,
Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, repito. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y aquí vemos cómo, una vez más, el Espíritu Santo muestra que el dar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es para el cuerpo de Cristo, para suplir la necesidad en ese momento del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio. Porque digo esto porque tenemos muchas veces, o se nos ha enseñado que cuando se da y se habla de diezmo, es simplemente o usualmente es para que ese dinero sea dado para pagar todos los gastos se llama iglesia, pero del edificio y todo, y el resto usualmente para el pastor. Pero aquí, primeramente, es para suplir la necesidad de la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino de los miembros. Es para esa razón. Primero que todo, la casa de Dios. La casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios somos miembros, somos personas, somos nacidos de nuevo. Esa es la razón. Y aquí habla, en este caso la iglesia de Corinto estaba supliendo para la necesidad de otra iglesia. Y habla para que asimismo cuando esté en necesidad, esta iglesia supla la necesidad de ustedes o del cuerpo de Cristo Jesús, sin un número específico, sino con un corazón dispuesto a dar y a dar en abundancia. Y no al punto de que habla aquí para que haya igualdad. Lo que Dios colocará en su corazón dar, y no es con el punto de que usted dé hasta el punto de que usted quede en una situación difícil. No, esto es basado en lo que el Espíritu Santo nos guíe, porque nuestra vida es Cristo, recordemos. Nuestra vida no es basado en regirnos bajo leyes, sino que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y que Él mismo va a colocar en el corazón dar. Algunas veces colocará en su corazón, en el corazón suyo, de dar 50% o llegar, quién sabe qué número, es que no hay número. Es el Espíritu Santo guiándonos, la vida que es Cristo nosotros guiándonos en ese momento, porque sabe la necesidad de su pueblo. No hay límite de número. Bueno, sigamos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Dice, Dios fue que colocó en el corazón de Tito la solicitud para ir a la iglesia, así mismo como le colocó en el corazón de ellos la solicitud de dar. Fíjese, esto es lo que estaba diciendo ahorita. Si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos va a guiar en este ministerio, en este privilegio de dar, pero no bajo una ley a seguir o un número específico. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. O sea, varios hermanos se les dio la tarea de llevar este donativo, este dinero, esta gracia. Y no solo esto, okay, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Otro hermano que estaba siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a hacer lo que fuera necesario. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo.
Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. O sea, está hablando del grupo de hermanos que fueron enviados a recoger este donativo de esta iglesia, y ellos eran conocidos por todas las iglesias, y simplemente esta era una demostración del amor de la iglesia. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. El dar es una demostración del amor que tenemos primeramente por Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el amor por nuestros hermanos. Va a ser algo que va a ser dirigido por el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Él va a colocar la cantidad. No vamos a seguir nosotros un número específico que estaba en realidad bajo la ley. El diezmo está bajo la ley. Lo de Abraham, vemos que Dios colocó en el corazón de Abraham, da el 10%. Y eso estaba reconociéndolo a él como su proveedor. Pero en el Nuevo Testamento vemos que nuestra vida es Cristo. Vimos como ejemplo que a seguir Cristo lo entregó todo por nosotros. Se hizo pobre siendo rico para que seamos ricos. Ese fue el ejemplo que nos dio en cuanto a dar, en cuanto a este tema, de dar en abundancia, de una manifestación de amor, una manifestación, es que es un ministerio, así como la fe, como la ciencia, como la enseñanza, como todo, es un privilegio. La misma, está en el mismo nivel de importancia. Bueno, en el capítulo 9 de 2 de Corintios vemos más sobre este tema de dar. Y quiero leerles capítulo 9 desde el versículo 6. Pero esto digo, eh, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado alegre. Qué importante es esto en este tema. Mira, aquí vemos que no hay tal número. Aquí vemos que no hay tal cantidad específica para dar. Vemos es, primero que todo, una vez más la parte de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a dar y dar en abundancia. Hay momentos que podemos, hay momentos que tal vez no, pero aquí vemos que el dador, primero que todo, hay que tener un corazón de un dador alegre, eso es lo primero. Y segundo, no hay cantidad. ¿Por qué? Porque vemos que el que siembra poco, pues segará poco. El que siembra generosamente, segará generosamente. Si somos guiados por el Espíritu Santo, la cantidad no importa, es el corazón. Ahora, un corazón guiado por el Espíritu Santo, un corazón alegre, seguro que se va a dar con alegría y se va a dar con abundancia. Eso es, porque ese es Dios, nuestra vida es Cristo. Es un dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Que es Dios, fíjese, que abunde en nosotros, es Dios que lo hace en nosotros, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para todas buenas obras. Es Dios en nosotros que coloca el deseo de dar y dar en abundancia. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Todo esto estamos viendo que es Dios haciéndolo por medio de nosotros. Es Dios haciéndolo por medio de nosotros. No nosotros con un límite de dar, porque eso es lo que hay una ley para dar. No, esto es algo que lo hace Dios en nosotros. Lo da y lo hace en abundancia. Siempre va a ser así, lo vemos. Para que estéis enriquecidos con todo, para toda liberalidad. O sea, que demos libremente en abundancia, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Este servicio es para la necesidad de la iglesia, los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La iglesia va a darle gracias a Dios porque Dios supliendo por medio de nosotros, Dios colocando el deseo en nosotros de dar la cantidad, no en realidad no es importante, pero Dios es un Dios alegre y un Dios que da que suple siempre más que lo que necesitamos. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis
al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La superabundante gracia de Dios en vosotros y se va a manifestar en acciones de dar. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don, por su regalo inefable. Es Él que lo hace por medio de nosotros. Todo en la gracia lo hace Dios, no nosotros. Todo en la gracia no es una obra humana, es Dios haciéndolo. Y ahora en la iglesia vivimos en la gracia. Y es en este momento, en el tema de dar en abundancia, de dar, no existe tal número, porque se enseña, hay que dar 10%, punto. La palabra de Dios dice no. Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, Cristo en mi vida, siempre voy a dar con un corazón alegre y no voy a tener límites. No voy a tener límites. Si Dios coloca en el corazón de alguien 10%, bien. Pero puede que coloque en tu corazón, no, esta vez Dios coloca en mi corazón el 50%. ¿Por qué? Porque es que hay alguna necesidad en esa iglesia. En la iglesia significa en mis hermanos. Y lo que la iglesia recibe primeramente, primordialmente, es para cubrir la necesidad de los santos. ¿Cuántas veces solamente se preocupa por el edificio, para pagar eso, para pagar los otros, y el resto para pagar al pastor? Y muchos pastores reciben bastante dinero. Y hay hermanos y hermanas sentadas allí que no saben cómo van a poder pagar el recibo de la luz. Yo lo digo por experiencia, por experiencia. Se van allí y nadie se preocupa por preguntar, ¿quién aquí tiene necesidad? Nunca. Porque el diezmo, que es lo que se enseña en la iglesia hoy, está destinado para pagar el edificio que llaman la iglesia y las necesidades o necesidades del pastor. El resto que es primordialmente para el pastor. Y nadie se preocupa por eso. Entonces, yo con esto termino. Y yo veo que en la palabra de Dios no hay tal diezmo. No. Con Dios es mucho más que el diezmo. Mucho más que el diezmo. No hay tal cosa, es lo que el corazón, lo que el Espíritu Santo me coloque en mi corazón. Y cuando hago eso voy a participar en un ministerio, un privilegio, con un gozo en mi corazón. Porque yo sé que es mi dador y el que me provee. Y sobre todo va a suplir la necesidad de mis hermanos y mis hermanas. Primeramente. Entonces con esto yo termino. Eh, si alguien que está escuchando este mensaje, ve algo diferente, le gustaría participar escribiendo, lo que sea, yo estoy dispuesto aquí a aprender y ayudarnos mutuamente. Entonces este es mi deseo. Yo le doy gracias al Espíritu Santo por este temas que me colocan en mi corazón, que muchas veces no se escuchan en la iglesia, pero lo que se ha hablado está hablado en la Biblia, la palabra de Dios, y le agradezco a él. Entonces, con esto termino. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Hasta luego.